Si abortas, quizá podamos ayudarte, pero con ese embarazo no vuelvas a llamarnos. Esa fue la frase exacta. No la estoy adornando, no la estoy exagerando. La escuché clara, fría, pronunciada sin temblor por la boca de mi propia hermana, mientras sostenía la puerta del auto abierta, como si yo fuera una carga incómoda que necesitaba deshacerse rápido antes de que alguien la viera. El sonido del depósito de basura me golpeó antes que el silencio. Un ruido sordo, metálico, constante. Camiones descargando restos, objetos cayendo, bolsas reventándose contra el suelo. El aire era espeso, caliente, cargado de un olor agrio que se me metió en la garganta y me hizo contener las náuseas. Era una mezcla de comida podrida, plástico derretido y humedad vieja. Un olor que no se olvida. Un olor que te dice que ahí terminan las cosas que ya no sirven. Yo tenía 7 meses de embarazo. Mi vientre sobresalía bajo el vestido estirado, tenso, pesado. Una mano se me fue sola al abdomen, como un reflejo de protección. Sentía al bebé moverse despacio, como si también percibiera que algo no estaba bien, como si entendiera que acabábamos de ser expulsados del mundo. El suelo era irregular, cubierto de polvo gris, vidrios rotos y charcos oscuros que no quise identificar. Mis sandalias se hundieron apenas bajé del auto. Sentí cómo el calor subía desde el suelo hasta las piernas, pegajoso, incómodo. El sol de la tarde caía de lado, iluminando montañas de basura que proyectaban sombras largas, deformes, casi humanas. No es nuestro problema, agregó mi cuñado desde el asiento delantero sin siquiera mirarme. Tú te lo buscaste. No hubo abrazo, no hubo explicación, no hubo despedida. La puerta se cerró con un golpe seco. El motor arrancó. El auto se alejó levantando polvo, llevándose con él a mi familia, mis años de sacrificio, mi falsa sensación de pertenencia. Me quedé ahí parada, inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Sentí el sudor correrme por la espalda, la boca seca, las piernas temblando bajo el peso del cuerpo y del miedo. Un zumbido me llenó los oídos, como si el mundo se hubiera encerrado en una burbuja absurda donde solo existía yo y la basura. Miré alrededor buscando a alguien, cualquier señal de humanidad. No había nadie, solo restos. Restos de muebles, de ropa, de juguetes rotos, de vidas desechadas. Y entonces me golpeó la verdad más humillante de todas. Para ellos, yo ya era basura antes de llegar a ese lugar. Tragué saliva. El pecho me ardía. El bebé volvió a moverse y ese pequeño gesto fue lo único que me impidió caer al suelo en ese instante. Porque ahí, entre el olor a descomposición y el abandono absoluto, entendí que ese no era solo un castigo. Era una condena planeada desde hacía mucho tiempo. El silencio después de que el auto desapareció fue peor que los gritos. No era un silencio limpio, sino uno sucio, lleno de sonidos rotos, el zumbido constante de las moscas, el crujido lejano de metal aplastándose, un viento caliente que arrastraba bolsas de plástico como fantasmas cansados. Todo sonaba demasiado cerca, demasiado real, demasiado definitivo. Di un paso y sentí un pinchazo en la espalda baja. El peso del embarazo me obligó a encorvarme un poco, como si mi cuerpo quisiera proteger lo único valioso que aún tenía. El vestido se me pegaba a la piel por el sudor. Olía a miedo, a polvo, a algo agrio que no venía solo del ambiente, sino de dentro de mí. Un olor que nace cuando la angustia se instala en el estómago y no te deja respirar bien. Me llevé la mano al cuello. La piel estaba caliente, húmeda. Tragué saliva, pero la boca seguía seca. Sentía la lengua áspera, como si hubiera pasado horas sin beber agua. Cada respiración era corta, incompleta. El aire parecía no alcanzar. Miré el cielo buscando algo familiar, alguna señal de normalidad. Era de un azul sucio, opaco, atravesado por nubes lentas.
El sol se filtraba entre ellas y caía directamente sobre los montones de basura, haciendo que algunos restos brillaran como si fueran importantes, pero no lo eran. Nada allí lo era, y yo tampoco, al parecer. Me senté con cuidado sobre una tabla vieja, apoyada contra un colchón roto. La madera estaba áspera, llena de astillas. Sentí una punzada en el muslo, pero ni siquiera me importó. El dolor físico era pequeño comparado con lo que me atravesaba el pecho. Apoyé ambas manos sobre el vientre. La piel estaba tensa. El bebé se movió de nuevo, un movimiento lento, firme, como un golpe suave desde dentro. «Perdóname», susurré sin darme cuenta con la voz quebrada. «Perdóname por no haberte protegido mejor». Las lágrimas comenzaron a caer sin ruido. No fueron sollozos. Fueron lágrimas pesadas, calientes, que me resbalaban por las mejillas y caían sobre el vestido. Sentí vergüenza incluso de llorar allí, como si ese lugar no mereciera mis lágrimas, como si hasta eso me fuera negado. El miedo empezó a tomar forma. No era solo miedo a estar sola, era miedo a que algo saliera mal con el embarazo, miedo a caer enferma, miedo a no poder levantarme, miedo a que la noche llegara y yo siguiera allí, invisible para el mundo. Pensé en pedir ayuda, pero mi voz se quedó atrapada en el pecho. ¿A quién iba a llamar? Mi familia ya había decidido que no existía. El padre de mi hijo había elegido el silencio. Yo era un problema incómodo que habían resuelto de la manera más cruel posible, desapareciéndome. Sentí una presión en el vientre distinta. Me incliné hacia adelante, respirando hondo, tratando de calmarme. El sudor me corría por la frente. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Cerré los ojos solo un segundo, y en ese segundo una idea me atravesó como un golpe seco. Si no hacía algo pronto, ese lugar no solo iba a romperme, iba a tragarme por completo. Cuando volví a abrir los ojos, algo se movía a pocos metros de mí, entre las bolsas negras, y supe que no estaba tan sola como había creído. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El corazón se me disparó en el pecho y sentí un calor violento subir desde el estómago hasta la garganta. Me puse de pie con dificultad, sosteniéndome el vientre con una mano, mientras la otra buscaba apoyo en lo primero que encontré, una puerta vieja apoyada contra un montón de restos. El metal estaba tibio, manchado, y me dejó la palma sucia, pero no me importó. Lo único que me importaba era no caer. El movimiento volvió a repetirse, un sonido rastrero, lento, acompañado del crujido de plástico aplastándose. El aire se llenó de un olor más fuerte, más animal. Mis piernas temblaban tanto que sentí que podían fallarme en cualquier momento. El bebé se agitó dentro de mí, inquieto, como si percibiera el peligro mejor que yo. «Tranquilo», murmuré sin saber a quién hablaba realmente. «Tranquilo, por favor». El miedo ya no era abstracto, tenía forma, sonido, ritmo. Pensé en animales, en personas que se escondían allí, en historias que había escuchado alguna vez y que nunca creí vivir. Estaba embarazada, sola, sin fuerzas para correr ni defenderme. Esa realidad me cayó encima como un peso brutal. Intenté caminar hacia la salida del depósito, pero cada paso era una lucha. El suelo irregular me obligaba a avanzar despacio. Sentí un dolor punzante en la cadera y tuve que detenerme. Respiré hondo, tratando de no entrar en pánico. El aire me raspó la garganta. Tosí. Las náuseas regresaron con fuerza. Fue entonces cuando entendí la verdadera consecuencia del abandono. No era solo el dolor emocional, era el peligro real, inmediato, físico. Mi familia no solo me había dejado, me había expuesto. Habían puesto mi vida y la de mi hijo en riesgo sin pestañear. Una rabia silenciosa empezó a mezclarse con el miedo. Una rabia espesa, pesada, que me apretó los dientes. Pensé en sus caras tranquilas, en sus excusas, en cómo se subieron al auto sabiendo exactamente lo que estaban haciendo.
No fue un error, fue una decisión fría. El sonido volvió a escucharse, más cerca esta vez. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Miré alrededor buscando algo que pudiera usar para defenderme, aunque sabía que era inútil. Apenas podía mantener el equilibrio, y justo cuando la desesperación estaba a punto de romperme, ocurrió algo inesperado. Entre los restos, a pocos pasos de mí, vi una caja de cartón grueso, casi intacta, colocada de una forma demasiado ordenada para estar allí. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no la ignorara. Y ese impulso, tan pequeño y tan irracional, estaba a punto de cambiarlo todo. Antes de acercarme a la caja, el pasado me cayó encima como una ola violenta. No fue un recuerdo suave ni nostálgico. Fue una avalancha de escenas que me atravesaron el pecho sin permiso, como si mi mente necesitara explicarme cómo había llegado hasta ese punto exacto de humillación. Recordé la primera vez que dejé de pensar en mí para pensar en ellos. Yo tenía poco más de 20 años cuando mi madre enfermó. Fui yo la que dejó el trabajo para cuidarla. Yo la que aprendió a medir medicamentos, a limpiar heridas, a dormir sentada en una silla dura con el cuerpo torcido, porque así estaba más cerca de su cama. El olor constante a alcohol y medicina se me impregnó en la piel durante años. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio. Recordé también a mi hermana llorando en mi cocina, con los ojos hinchados, después de que su marido la dejara. Se quedó en mi casa meses. Yo pagué la comida, la luz, el colegio de sus hijos. Me despertaba antes del amanecer para preparar desayunos, alistar mochilas, planchar uniformes. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer ojerosa que me devolvía la mirada, pero me decía que era solo una etapa, que la familia estaba para eso. Y luego estaba él, el padre de mi hijo, el hombre que prometió cuidarme. Cuando se quedó sin trabajo, fui yo la que vendió sus pocas joyas, heredadas de mi abuela, para pagar el alquiler. Fui yo la que creyó en sus proyectos, en sus discursos vacíos sobre el futuro. Yo la que sostuvo la casa emocionalmente mientras él se derrumbaba una y otra vez. Cuando quedé embarazada, pensé que algo cambiaría, que ese hijo nos uniría, que por fin alguien se preocuparía por mí como yo me había preocupado por todos. Pero ocurrió lo contrario. Las miradas se volvieron duras, las palabras cortantes. El apoyo se transformó en reproche. Ahora eres una carga, me dijeron sin decirlo. Todos esos recuerdos me quemaban por dentro mientras estaba allí, entre basura y desechos, embarazada, sudada, temblando. Me di cuenta de algo que me dolió más que el abandono. Yo había dado tanto que me quedé vacía, y cuando ya no pude dar más, dejaron de verme útil. Tragué saliva, sentí un nudo en la garganta, miré mis manos sucias, cansadas, hinchadas por el calor y el embarazo. Y en ese instante, por primera vez, una idea peligrosa empezó a formarse en mi mente. Tal vez el error no fue quedar embarazada. Tal vez fue haber dado todo a quienes nunca pensaron en cuidarme. Con esa idea ardiéndome en el pecho, di el primer paso hacia la caja de cartón. La caja quedó detrás de mí por un momento, porque antes necesitaba enfrentar algo que me ardía por dentro desde hacía meses. No era solo abandono. Era desprecio acumulado, lento, cotidiano, cuidadosamente disimulado hasta que dejó de ser necesario ocultarlo. El verdadero horror no comenzó en ese depósito de basura. Empezó mucho antes, dentro de mi propia casa, con miradas, silencios y palabras calculadas. El villano de mi historia no fue una sola persona, fue una suma. Mi hermana, con su falsa preocupación, preguntándome una y otra vez si, de verdad, iba a poder criar a un hijo sola, como si ya hubiera decidido que no. El padre de mi hijo, mirándome con cansancio cada vez que hablaba del embarazo, como si mi vientre fuera un error visible que le arruinaba los planes. Y mi madre,
Mi madre fue el silencio más cruel de todos. Recuerdo perfectamente la forma en que me miraban cuando entraba a una habitación. Las conversaciones se detenían, las sonrisas se volvían rígidas. Yo sentía ese peso en el ambiente, una tensión invisible que me apretaba los hombros. Nadie me gritaba, nadie me insultaba directamente. No hacía falta. El desprecio se filtraba en pequeños gestos, platos servidos sin mirarme, decisiones tomadas sin consultarme, comentarios lanzados como quien no quiere la cosa. Tú ya no piensas con claridad, me decía mi hermana. Las hormonas te están afectando. No exageres, agregaba él. Siempre haces un drama de todo. Y yo empezaba a dudar de mí misma. Empezaba a preguntarme si realmente estaba siendo difícil, si realmente era una carga. Esa fue su mayor crueldad, hacerme creer que el problema era yo. Cuando sugerí que necesitaba ayuda, me respondieron con frialdad. Cuando lloré, me dijeron que estaba siendo manipuladora. Cuando expresé miedo, me llamaron débil. Poco a poco, fui aprendiendo a callar, a bajar la mirada, a pedir perdón incluso cuando no había hecho nada mal. El embarazo, en lugar de protegerme, me volvió más vulnerable ante ellos. Usaban mi estado como excusa para invalidarme. Estás sensible, decían. Después se te pasa. Pero nunca se les pasó a ellos el desprecio. El día que me subieron al auto, ya todo estaba decidido. Lo supe por la forma en que evitaron mirarme, por la manera en que mi hermana apretaba el volante, tensa, como si quisiera terminar rápido, por el silencio incómodo que nadie intentó romper. No fue un arranque de ira, no fue una discusión, fue una ejecución emocional cuidadosamente preparada. Mientras recordaba todo eso de pie entre los desechos, sentí algo nuevo mezclarse con el dolor. No era miedo, no era tristeza, era una rabia profunda, caliente, que me subía desde el estómago hasta la garganta. Una rabia que me hizo apretar los puños y enderezar un poco la espalda, a pesar del peso del embarazo. Porque en ese instante entendí algo con absoluta claridad. Ellos no me abandonaron porque no podían ayudarme. Me abandonaron porque nunca quisieron hacerlo. Y aceptar esa verdad dolía. Pero también habría una grieta peligrosa en mí. Una grieta por donde empezaba a entrar algo que aún no sabía nombrar. El cuerpo ya no me obedecía como antes. Sentí un mareo repentino, como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Tuve que apoyarme de nuevo en ese refrigerador viejo, frío, ahora que el sol empezaba a bajar. El metal me traspasó la piel con un escalofrío. Mis rodillas cedieron y terminé sentándome en el suelo, sin fuerzas para resistirme. Fue ahí, sentada entre basura, con el vestido manchado y las manos temblando, cuando toqué fondo de verdad. El dolor no era solo físico, era una sensación de derrota absoluta, una certeza cruel de haber sido engañada por mi propia necesidad de amar. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. El aire no entraba bien. Cada respiración era un esfuerzo consciente. Inspirar, exhalar, no morir. El bebé se movió con más fuerza, como un golpe desde adentro. Ese movimiento me quebró. Las lágrimas salieron sin control, acompañadas de un sollozo seco que me dobló sobre mí misma. Abracé mi vientre con ambos brazos, encorvada, protegiéndolo como si el mundo entero quisiera arrebatármelo. Lo siento, repetí una y otra vez con la voz rota. Lo siento por traerte a este mundo, por no haber sido más fuerte, por haber confiado. En ese momento, todas las frases que me dijeron regresaron juntas, como una condena. No sirves. Siempre dependes de otros. Mira dónde terminaste. Las escuchaba claras, como si estuvieran allí, paradas a mi alrededor, juzgándome. La humillación fue total. No había nadie para ayudarme, nadie para levantarme del suelo, nadie para sostenerme la mano.
Yo era una mujer adulta, de más de 30 años, embarazada, reducida a una figura pequeña y vulnerable en un lugar que existía para ocultar lo que la sociedad no quería ver. Por primera vez, pensé seriamente que tal vez no saldría de ahí, que ese depósito podía ser el final. No por un ataque, no por un accidente, sino por agotamiento, por rendición. El miedo se transformó en una tristeza profunda, pesada, que me adormecía los sentidos. Sentí frío, a pesar del calor. Mis dedos estaban entumecidos. El sonido del lugar se volvió distante, como si estuviera bajo el agua. Y entonces ocurrió algo inesperado. Entre sollozos, con la vista borrosa por las lágrimas, noté que el bebé se calmaba. Su movimiento se volvió lento, rítmico, como si, de alguna manera imposible, me estuviera sosteniendo a mí. Ese pequeño gesto me atravesó con una claridad brutal. Me di cuenta de que, aunque todos me habían abandonado, yo no estaba completamente sola. Y esa verdad, tan simple y tan devastadora, empezó a romper algo dentro de mí, para volver a armarlo de otra forma. Me quedé allí sentada unos minutos más, respirando despacio, tratando de ordenar mis pensamientos. El sol ya casi no calentaba y el aire comenzaba a enfriarse. Un viento suave levantó polvo y papeles viejos, y fue entonces cuando volvió a llamar mi atención esa caja de cartón que había visto antes. Seguía allí, intacta, demasiado limpia para ese lugar. No estaba aplastada ni mojada. Parecía cuidada. Me levanté con dificultad, apoyándome en mis muslos, sintiendo cómo la espalda baja protestaba con un dolor sordo. Cada paso hacia la caja era lento, pero firme. Algo dentro de mí me empujaba a avanzar, como una intuición urgente que no supe explicar. Me agaché con cuidado y aparté unas bolsas negras. El cartón estaba seco. Al tocarlo, sentí una textura distinta, más firme. En un costado había letras escritas con marcador negro, casi borradas por el tiempo. No entendí todo, pero una palabra se destacaba claramente: documentos. El corazón me dio un salto violento. Con manos temblorosas abrí la tapa. Dentro había carpetas plásticas, sobres amarillentos y una bolsa sellada. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado para un lugar como ese. El olor no era a basura, era a papel viejo, a polvo seco, a algo guardado durante años. Saqué el primer sobre. Tenía mi nombre. Sentí un mareo. Tuve que sentarme otra vez, esta vez sobre una caja de madera para no caer. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. El sobre estaba cerrado. Al abrirlo, varios documentos se deslizaron sobre mis piernas. Los reconocí de inmediato. Eran copias de escrituras, estados bancarios, contratos, papeles que yo había firmado años atrás sin leer con atención, confiando ciegamente. Mi hermana siempre se ofrecía a ayudarme con eso. Yo nunca dudé, nunca pregunté, porque confiaba. Ahí estaba la verdad, desnuda, brutal. Todo lo que había puesto a nombre de la familia no estaba a nombre de la familia, estaba a nombre de ella, mi casa, mis ahorros, el terreno que heredé de mi padre. Todo había sido transferido legalmente con mi firma, mientras yo cuidaba enfermos, criaba hijos ajenos, sostenía vidas que no eran mías. Sentí una mezcla de náuseas y claridad. No fue solo abandono, fue traición planificada. Durante años me usaron, me vaciaron, y cuando ya no quedaba nada más que sacar, me tiraron. Seguí revisando los papeles. En el fondo de la caja encontré una carta. No estaba firmada, pero reconocí la letra de inmediato. Era de mi madre. En ella explicaba con palabras frías que era mejor así, que yo no estaba en condiciones de manejar bienes, que mi embarazo complicaba todo. Las manos me ardían, el pecho me dolía, pero por primera vez no lloré, porque en medio de esa devastación algo se acomodó dentro de mí. Ya no estaba confundida, ya no dudaba, ya no me preguntaba qué había hecho mal.
La revelación fue clara, precisa, irreversible. No me abandonaron por debilidad. Me abandonaron porque ya no podían seguir controlándome. Cerré la caja despacio, y en ese momento supe que no iba a volver a ser la misma mujer que llegó a ese lugar. Cerré la caja con cuidado, como si al hacerlo estuviera sellando algo más que papeles. El sonido seco del cartón al encajar me produjo una calma extraña. No era paz, era determinación. Me quedé unos segundos con la mano apoyada sobre la tapa, respirando hondo, sintiendo cómo el bebé se acomodaba dentro de mí, tranquilo, estable, como si hubiera sentido el cambio antes que yo. Me puse de pie despacio. El cuerpo seguía cansado, pero ya no estaba vencido. La espalda se enderezó un poco más. Los hombros dejaron de caer. Por primera vez desde que bajé de ese auto, no me sentí pequeña. Me sentí alerta, presente. Guardé los documentos dentro de una bolsa resistente que encontré cerca. Me la colgué al hombro con cuidado, protegiéndola como si fuera un tesoro, porque lo era. No solo por el valor legal, sino por lo que representaba. La verdad. Y la verdad, cuando se acepta, da miedo, pero también devuelve el poder. Miré alrededor una última vez. El depósito ya no me parecía un castigo divino. Me parecía una escena reveladora. El lugar donde tocar fondo, sí, pero también donde desperté. Donde la mujer que siempre agachó la cabeza empezó a desaparecer. Saqué fuerzas de donde no sabía que tenía y caminé hacia la salida. Cada paso era firme, aunque lento. El dolor seguía allí, recordándome el embarazo, pero ya no me dominaba. Respiraba mejor. Pensaba con claridad. Mientras avanzaba, tomé una decisión que se formó completa, sin dudas, sin miedo. No iba a rogar. No iba a suplicar explicaciones. No iba a pedir amor a quien solo supo usarme. Iba a actuar. Pensé en abogados, en denuncias, en recuperar lo que era mío. Pensé en mirar a mi hermana a los ojos con la verdad en la mano. Pensé en el padre de mi hijo intentando justificarse, intentando minimizarlo todo. Y, por primera vez, esa imagen no me hizo temblar. Me hizo sonreír con amargura, porque ellos creían que me habían dejado sin nada. Creían que una mujer embarazada, abandonada, cansada, no podía hacerles frente. No sabían que me habían dado justo lo que necesitaba, la certeza de que ya no les debía nada. Al llegar a la salida del depósito, me detuve un momento. El cielo estaba más oscuro, la noche se acercaba, pero ya no sentía miedo de ella. Sentía que yo también estaba cambiando de fase. Apoyé una mano sobre el vientre y hablé en voz baja, con una seguridad que nunca había sentido antes. Nadie vuelve a tirarnos como basura, dije. Nadie. Di el último paso hacia afuera, sabiendo que el verdadero enfrentamiento aún no había ocurrido, pero ya no tenía dudas de quién iba a ganar. El encuentro no ocurrió de inmediato. Pasaron días en los que dormí poco, en casas prestadas, con el cuerpo dolorido y la mente despierta, días en los que repasé cada documento, cada firma, cada fecha, días en los que el miedo intentó volver, pero ya no encontró el mismo lugar dentro de mí. Algo se había cerrado para siempre. Cuando finalmente entré a la casa de mi hermana, el aire me pareció irrealmente limpio. Olía a café recién hecho, a jabón caro, a normalidad. Esa normalidad que a mí me negaron. Ella levantó la vista al verme, y su gesto fue casi imperceptible, pero yo lo noté. Un parpadeo rápido, una rigidez en los hombros. No me esperaba. «¿Qué haces aquí?», preguntó forzando una sonrisa. No respondí de inmediato. Me senté despacio, acomodando el vientre, mirándola con una calma que jamás había tenido frente a ella. Saqué la carpeta y la dejé sobre la mesa. El sonido del plástico al tocar la madera fue seco, definitivo. Ella bajó la mirada por reflejo, y ahí supe que ya había ganado algo. «Vengo a recoger lo que es mío», dije sin elevar la voz.
Intentó reír, intentó minimizarlo todo. Dijo que yo estaba confundida, que siempre exageraba, que ese embarazo me estaba haciendo imaginar cosas, las mismas frases de siempre. Pero esta vez no me atravesaron, esta vez se estrellaron contra algo sólido. Abrí la carpeta y fui deslizando los documentos uno por uno. Escrituras, estados de cuenta, contratos. Su rostro fue perdiendo color a medida que avanzaba. La seguridad se le cayó como una máscara mal puesta. Cuando intentó hablar, levanté la mano. No, dije, ya hablaste suficiente durante años. Ahora escucha. Le expliqué, con una claridad que me sorprendió a mí misma, todo lo que sabía. Le dije que ya había consultado a un abogado, que cada firma, cada traspaso, cada movimiento estaba documentado, que el abandono, además, tenía testigos, que esta vez no iba a callar para proteger a nadie. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Ella me miraba como si no reconociera a la mujer frente a ella, y tenía razón, no la reconocía. Tú no harías eso, susurró. Somos familia. Sentí algo parecido a la lástima, pero no cedí. La familia no abandona a una mujer embarazada en un depósito de basura, respondí. La familia no roba. La familia no destruye para mantenerse cómoda. En ese momento entró él, el padre de mi hijo. Su expresión fue de fastidio primero, de sorpresa después, y finalmente de miedo cuando vio los papeles sobre la mesa. Intentó acercarse, tocarme el brazo, hablarme con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme. Me levanté, no grité, no lloré, solo hablé con firmeza. No vuelvas a tocarme, dije, no vuelvas a decidir por mí. A partir de hoy, cualquier contacto será a través de un abogado. Los dos se quedaron en silencio. No hubo disculpas sinceras, no hubo abrazos, no hubo redención, pero tampoco la necesitaba, porque al salir de esa casa, con la cabeza en alto y la carpeta bajo el brazo, sentí algo que jamás había sentido en toda mi vida adulta, respeto por mí misma, y esa sensación valía más que cualquier herencia. Hoy, cuando vuelvo mentalmente a ese depósito de basura, ya no siento la vergüenza que me quemaba la piel aquel día. Tampoco siento rabia. Lo que siento es una claridad serena, casi dolorosa, como cuando miras una cicatriz y recuerdas exactamente cómo te la hiciste, pero ya no sangra. Ese lugar, que olía a podredumbre y abandono, fue el punto exacto donde mi vida se partió en dos. La mujer que aceptaba migajas y la mujer que decidió no volver a arrodillarse nunca más. Durante mucho tiempo me pregunté por qué tuvo que ser así. ¿Por qué el golpe fue tan cruel? ¿Por qué no hubo una conversación, una despedida digna, una mínima compasión? Hoy entiendo algo que antes me negaba a aceptar. Las personas que se benefician de tu silencio nunca te darán una salida amable, porque si te vas consciente, si despiertas, pierden el control. Y eso fue exactamente lo que ocurrió conmigo. El embarazo avanzó, y con cada cambio en mi cuerpo también cambió algo en mi mente. Aprendí a escucharme, a respetar mis límites, a no justificar ausencias ni silencios que dolían. Cada noche, con la mano apoyada sobre el vientre, entendía que no solo estaba gestando una vida nueva, sino también una versión de mí que ya no necesitaba ser aprobada para existir. Comprendí que el amor no se demuestra con sacrificios eternos ni con aguantar humillaciones disfrazadas de familia. El amor verdadero no te deja sola cuando más vulnerable estás. No te llama exagerada cuando lloras. No te convierte en una carga cuando necesitas apoyo. Y sobre todo, no te abandona en un lugar donde tiran lo que ya no consideran útil. Durante años confundí aguantar con ser fuerte. Me enseñaron que la mujer buena es la que calla, la que comprende, la que perdona incluso lo imperdonable. Nadie me dijo que esa narrativa solo sirve para sostener la comodidad de otros a costa de tu dignidad. Nadie me explicó
que poner límites no te hace egoísta, te hace consciente. Recuperé bienes materiales, sí, papeles, propiedades, derechos. Pero lo más importante no estaba en ninguna escritura. Lo más valioso fue recuperar mi identidad, volver a mirarme al espejo sin vergüenza, volver a confiar en mi intuición, volver a sentir respeto por la mujer que soy, con mis errores, mis miedos y mi historia. Hoy sé que no todas las traiciones llegan para destruirte. Algunas llegan para arrancarte la venda de los ojos. Algunas llegan para obligarte a verte con honestidad y preguntarte por qué sigues dando amor donde solo recibes desprecio. Y aunque duele aceptarlo, ese dolor es el inicio de la libertad. Si alguien que amas te hizo sentir descartable, inútil o culpable por necesitar apoyo, quiero que recuerdes esto. Tu valor no disminuye porque otros no sepan verlo. A veces, alejarse no es perder, es sobrevivir. A veces, decir basta es el acto de amor propio más grande que puedes hacer, porque quien te abandona en tu momento más vulnerable no merece caminar a tu lado cuando te levantas. Y porque ninguna mujer nació para ser tratada como basura. Ahora dime, ¿alguna vez alguien que decía ser tu familia te falló cuando más lo necesitabas? Te leo.